Bueno, el proyecto empieza en pandemia, cuando empieza la pandemia y estábamos todos encerrados y que no entendíamos nada. Ahora no entendemos nada tampoco, pero bueno, ya nos acostumbramos como siempre. Y la idea fue, yo estaba terminando mi doctorado en la UNAM y había hecho, ese proyecto tenía que ver con el sismo del 85, así que había hecho una serie de entrevistas, había hecho un proyecto mucho más participativo que lo que trabajaba antes. Y como artista me parecía que era una forma de pues, salirse de la angustia, como siempre, producir obra, ¿no? Así que empecé con la familia y los amigos a pedirles fotos desde adentro de la casa, de sus ventanas, de cualquiera de sus ventanas, y algún comentario sobre cómo se sentían, cómo lo estaban pasando. Así que fue eh, pues un intercambio al principio, y empecé a dibujar sus imágenes, o sea, a trabajar con imágenes de otros. Cuanto menos bonitas eran las fotos me parecía más interesante, porque o sea, la idea era como no trabajar solo con artistas, sino con lo común de la gente. Y en los dibujos tenía muy en cuenta lo que contaban, ¿no? Entonces había gente que al principio se la pasaba bien, que podía resolver cosas, que entendía como un tiempo como de pausa, otras personas estaban muy angustiadas, entonces todo eso se reflejaba un poco en los dibujos, ¿no? Incluso, no sé, por ejemplo, hay algunos, hay una foto en particular de un exalumno que se la estaba pasando muy mal porque perdió a su mamá, bueno, una situación ahí un poco difícil. Y como yo tenía como esta sensación, y además lo conozco, que es alguien como muy luminoso, entonces la foto era como justo cuando se prenden las luces, que está como yéndose el día, o sea, era como bastante densa. Entonces me parecía que ahí había que poner color, por ejemplo, ¿no? Era como una forma de resolver con los elementos plásticos y darle un poco de luz a esa persona. No sé, eran como mis fantasías en ese momento. Bueno, es un proyecto como muy bonito, sobre todo para compartir, ¿no? Como para compartir estados de ánimo. Así que es muy lindo que aparezcan en la revista, que la gente también, que los demás, y que se abra como siempre la obra se completa cuando los demás la ven, ¿no? Mira, nosotros, ese es un proyecto de un colectivo que está, en el que estamos involucrados desde el 2014. Es un proyecto muy bonito porque se inició con un amigo que es profesor en la Facultad de Bellas Artes en la Universidad de La Plata, y me invitó a exponer en Argentina en un espacio que él estaba coordinando. Y entonces él fue mi maestro, ¿no? Cuando yo estaba en la licenciatura, entonces fue un reencuentro muy bonito, y a mí se me ocurrió decirle que teníamos que hacer algo de intercambio entre Argentina y México. Entonces, fue un poco como esos sueños, ¿no? Que empezás a hablar y después se van transformando en realidad. Lo bonito de eso fue que empezamos una exposición, él nos consiguió una exposición en un museo en La Plata, después yo organicé aquí una exposición de los artistas argentinos aquí en México, después se abrió a Brasil, después tuvimos contacto con una universidad en Montevideo, en Uruguay, después se hizo itinerante a Paraguay, o sea, como que se fue abriendo el proyecto hacia artistas latinoamericanos sobre todo. Ese es un proyecto de intercambio académico y artístico, y se basa en lo afectivo. Es como lo más interesante del proyecto, porque todos somos artistas que vivimos de lo nuestro, somos profesores la mayoría, trabajamos en universidades o damos clases o talleres. Entonces nunca hay un presupuesto, a veces sale un presupuesto por una organización, pero en general nos manejamos así de manera muy independiente. Entonces la idea era como resolver lo económico de la mejor manera, o sea, que viajaran uno o dos, mandar las piezas por correo, y un trabajo como colaborativo y en conjunto. El proyecto está curado por Mariana Soibelson en Argentina y por mí aquí. eh, y surgió algo muy bonito porque conseguimos un espacio. Yo soy de un pueblito que se llama Tres Arroyos, bueno, es una ciudad en Argentina, en el interior,
y había un espacio en el museo, es un museo muy bonito que antes era el mercado de la ciudad, que se llama el Museo Mulasi, así que lo presentamos ahí. Para poder enviar las cosas decidimos que parte de la consigna de las piezas tenían que ser en papel que estuviera doblado. Y eso nos permitía hacer como un paquete más pequeño y poder enviarlo. Los chicos de Argentina se encargaron como de recibir las piezas, enviarlas al museo. En el museo hay una encargada que se llama Victoria de Francesco, que también participa en la exposición. Consiguió artistas de la ciudad para hacerlo como un poco más local. Después se abrieron otros espacios en Necochea, San Cayetano, La Barría, así que la exposición ha sido itinerante por esta zona de la provincia de Buenos Aires. Y tiene mucho que ver con el espíritu del proyecto porque se fueron sumando artistas locales al proyecto. Entonces, ahora es como un super proyecto, ¿no? El de paisaje invertido.